Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para un vídeo que estoy seguro les va a encantar. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las reacciones, las emociones y por supuesto, en la relación entre dos de las estrellas turcas más queridas, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Si eres fan de las series turcas y más específicamente de Love is in the Air, o Sen Kalkam, como se conoce en Turquía, seguramente sabes de quiénes estoy hablando. Y si no los conoces, prepárense porque hoy van a quedar enganchados. Hoy vamos a hablar de la reacción de Kerem Bürsin al escuchar la voz de Hande Erçel. Y les aseguro que es imperdible. Prepárense para un vídeo lleno de detalles, curiosidades y por supuesto, mucho cariño por estos dos grandes actores. Así que si eres de los que aman las historias de amor, los buenos dramas y los momentos especiales de este es tu vídeo. Y antes de que empecemos, como siempre, les quiero pedir que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis y así no se pierden ninguno de mis vídeos sobre series turcas, noticias de los actores y todo lo que les interese. Suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para no perderse nada. Ahora sí, comencemos. Para entender bien la reacción de Kerem Bürsin, tenemos que remontarnos a la época dorada de Love is in the Air. Esta serie que conquistó corazones en todo el mundo, no solo nos regaló una historia de amor inolvidable, sino que también nos presentó a dos actores con una química increíble, Kerem Bürsin en el papel de Serkan Bolat y Hande Erçel como Eda YLDZ. La serie fue un éxito rotundo y como ya sabemos, un buen porcentaje del éxito de una serie se debe a la química de sus protagonistas. Pero volviendo a lo que nos interesa, la voz de Hande Erçel. Hande, además de ser una actriz talentosísima, tiene una voz muy particular, dulce y con un timbre que a muchos les resulta cautivador. En la serie pudimos escucharla en varias ocasiones, ya sea hablando, cantando o simplemente transmitiendo emociones a través de sus diálogos. Y por supuesto, la voz de Hande fue un elemento fundamental en la construcción del personaje de Eda, ayudando a crear esa personalidad fuerte, decidida y a la vez vulnerable. Ahora, ¿cómo reacciona Kerem Bürsin al escuchar la voz de Hande? Aquí es donde viene lo bueno. A lo largo de las entrevistas, los detrás de cámaras y las diferentes apariciones públicas, hemos podido observar la reacción de Kerem. Y la verdad es que es bastante reveladora y para los fanáticos de la pareja, sumamente especial. Lo primero que hay que destacar es la admiración de Kerem por Hande. A lo largo de los años ha expresado públicamente su respeto y cariño por ella, tanto como actriz como persona. Y esto se refleja en su manera de reaccionar a su voz. En muchas entrevistas, cuando se le pregunta sobre Hande, Kerem suele sonreír, mostrando una evidente calidez y afecto. La forma en la que habla de ella es muy respetuosa, elogia su talento, su profesionalismo y destaca su capacidad para transmitir emociones. Incluso en algunas ocasiones, se le ha visto visiblemente emocionado al hablar sobre ella y sobre el trabajo que hicieron juntos. Una de las reacciones más claras que tenemos es en aquellos momentos donde se reproducen escenas de la serie, donde obviamente se escucha la voz de Hande. En estos momentos es notorio que Kerem presta especial atención. Suele fijarse en los detalles, en la entonación, en la forma en que Hande interpreta sus líneas. Se le ve atento, observador, como si estuviera reviviendo esos momentos y sintiendo nuevamente la magia de la serie. Además, hay ciertos detalles que nos dan una idea de cómo Kerem percibe la voz de Hande. Por ejemplo, en algunas entrevistas se ha referido a ella como hermosa, dulce o cálida. Palabras que claramente reflejan la impresión que le causa su voz. Y no solo eso, sino que en ocasiones se ha animado a imitarla, demostrando, de manera sutil, su cariño y su complicidad. Esto demuestra una conexión especial entre ellos. Pero lo más importante de todo, es que a través de la reacción de Kerem, podemos percibir una profunda conexión emocional con Hande. Se nota que hay un vínculo especial entre ellos, una complicidad que va más allá de lo profesional. Y esto es algo que los fanáticos de la serie hemos notado y agradecido. En las entrevistas en las redes sociales y en la interacción con los fans, Kerem siempre ha mostrado un gran respeto por Hande. Siempre ha defendido su trabajo, ha elogiado su talento y ha destacado su importancia en el éxito de Love is in the Air. Y esta admiración se refleja en su reacción al escuchar su voz. Se nota que Kerem disfruta escuchando la voz de Hande, que le gusta recordarla y que guarda un cariño especial por ella. Y ahora, para ser más específicos, les voy a contar algunos momentos concretos donde hemos podido apreciar la reacción de Kerem.
Tenemos, por ejemplo, las entrevistas en las que se les pregunta por su relación, por la serie y por sus personajes. En esos momentos Kerem siempre habla con cariño y respeto, destacando la importancia de Ande en su vida profesional. También están los eventos promocionales, donde suelen aparecer fragmentos de la serie, y donde podemos ver a Kerem prestando atención a la voz de Ande, sonriendo y recordando los momentos vividos. Y por supuesto, tenemos los vídeos y las fotografías que circulan en las redes sociales, donde se pueden ver a Kerem y Ande interactuando, riendo y compartiendo momentos de complicidad. En esos momentos, la voz de Ande es un elemento implícito que acompaña sus gestos, sus miradas y sus sonrisas. Pero, ¿qué es lo que hace que la reacción de Kerem sea tan especial? Creo que hay varios factores. En primer lugar, la química que existía entre ellos en la serie. La conexión que tenían como pareja se transmitía en cada escena, y esto generó una gran empatía con el público. En segundo lugar, la admiración mutua que se profesan. Kerem y Ande se respetan y se valoran, y esto se nota en su forma de relacionarse. Y en tercer lugar, el cariño que sienten el uno por el otro. A pesar de los rumores y las especulaciones, es evidente que existe un afecto especial entre ellos, que se manifiesta en sus gestos, sus palabras y sus acciones. En definitiva, la reacción de Kerem Bürsin al escuchar la voz de Ande Erçel es un reflejo de todo esto. Es un gesto de admiración, de respeto, de cariño y de complicidad. Es una muestra de la conexión especial que existe entre ellos, y un recordatorio de la magia que generaron juntos en Love is in the Air. Y esto, para los fans de la serie, es algo muy valioso. Creo que lo que hace que esta reacción sea tan interesante es que nos permite vislumbrar un poco más allá de la pantalla, y entender la relación que hay entre Kerem y Ande. Nos muestra que son más que compañeros de trabajo, que hay un vínculo especial entre ellos, y que la serie fue un proyecto que les dejó mucho más que fama y reconocimiento. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con el vídeo de hoy. Hemos hablado de la reacción de Kerem Bürsin al escuchar la voz de Ande Erçel, y hemos analizado los diferentes aspectos que la hacen tan especial. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado de este análisis, y que hayan descubierto algo nuevo sobre estos dos grandes actores. Así que, para resumir un poco, hemos visto que la reacción de Kerem es una muestra de admiración, respeto y cariño por Ande. Hemos analizado cómo se manifiesta esta reacción en diferentes momentos, y hemos descubierto la importancia de la química, la admiración mutua y el cariño en la relación entre ellos. Espero que les haya gustado el vídeo. Si fue así, no olviden dejar su like, eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este. Y por supuesto compartan el vídeo con sus amigos y en sus redes sociales para que más personas puedan disfrutarlo. No duden en dejar sus comentarios, me encanta leer lo que piensan y debatir con ustedes sobre estos temas. ¿Qué les pareció la reacción de Kerem? ¿Creen que hay algo más que podamos analizar? Cuéntenmelo todo en los comentarios. Y como siempre, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y gracias por estar aquí. Chao.